Привет, Jesús. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También estoy bien, gracias. Gracias por invitarme. Quiero presentarles a todos mi primer estudiante de ruso, Jesús. Hace mucho que queríamos hacer este vídeo y creo que incluso lo hicimos una vez, pero al final no salió bien y no sé qué, y bueno, al final no lo publiqué. Pero ahora vamos a hacer otra vez, ahora en distancia, a distancia. Jesús está en México y yo estoy en Italia. Y bueno, hoy quiero hacerle preguntas sobre el ruso, cómo estudió, cómo aprendió este idioma y cómo cambió el ruso, cómo el ruso cambió su vida. Bueno, y bueno, la primera pregunta, antes de conocernos, ¿tú querías estudiar ruso? ¿Recuerdas Ujú. cuándo te empezó a interesar eso? Tenía curiosidad, pero también tenía curiosidad de aprender cualquier otro idioma. Estudié un poquito de todo. Estudié un poco de francés, griego, ruso, pero no estaba seguro de que iba a decidirme por estudiar solamente ruso y ya. Bueno, ¿y recuerdas tus primeras clases? Recuerdo mis primeras clases contigo. Recuerdo que fue muy difícil. Había estudiado antes portugués y como es tan parecido al español, pensé que iba a ser igual de fácil y rápido. Y me di cuenta de que no, de que aunque estudiaba cada día, el proceso era lento y tenía muchas confusiones. Me sentía a veces un poco decepcionado de que no podía aprender más rápido o mejor, pero nunca dejamos de estudiar. Siempre me motivaste y me exigiste el máximo. Ujú. Recuerdo que me pones a hacer dictados al final incluso, después de cada clase, Sí, ya no para... lo hago. ¿Ya no? No. Sí, para la ortografía, cada día, muchas palabras, ¿Y ahora muchos escribes errores, bien? pero... Casi todo lo puedo escribir sin errores. Mm, Es verdad. Me ayudó mucho. qué genio. ¿Y recuerdas que era lo más difícil? Mm, Primero era escribir. No podía recordar las palabras porque tardaba mucho tiempo en escribirlas a como me parecía que tenían que hacer los trazos. Ahí faltaba algo. Entonces empecé, ¿recuerdas que te pedí ejercicios para practicar mi caligrafía? Y Ujú, eso fue lo que me fue ayudando a no perder tiempo al escribir, a leer y eso no sé, facilitó recordar todo también visualmente. Después la pronunciación, no podía decir muchos sonidos que no existían en español como i o como sí, justo los sonidos recordé cómo así suaves. es muy, Sí, muy. sí, Recuerdo tenía tu que hacer cara. con la boca porque no sabía cómo hacerlo de otra manera. Hasta que una vez cantando una canción, había una palabra muy difícil en esta canción y por más que la leía, así como estaba escrito, no podía. Decidí hacerlo y te dije, voy a probar sin ver. Solo voy a escuchar y repetir y salió. Así que desde ese momento me enfoqué más en escuchar y repetir que en cómo se veía. Ujú. Bueno, ya empezaste a hablar de las Ujú. canciones. Yo recuerdo que tú empezaste a cantar en ruso, incluso antes de saber hablar ruso. Te gusta cantar tanto, ¿no? Sí, me gustaba especialmente en ruso porque me daba curiosidad y me sentía como que ya sabía más de lo que en realidad sabía. Y sí me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra, así aprendí un poco más de ruso, escuchando música y cantando. Mi primera canción fue una canción para niños de una caricatura rusa, del pequeño mamut que pierde a su mamá porque se queda congelado. Me gustaba esa canción desde siempre, así que decidí memorizarla. Ujú. Creo que todavía Sí, tienes vídeo de cómo cantas sí, el. no es un buen vídeo, pero sí lo tengo en YouTube todavía. Y también tienes esta canción de Zoe que incluso salió en la tele, ¿no? En un canal Ah, ruso. también. Sí, no sé quién la compartió. En un momento alguien la debe haber compartido porque me llegaron muchas solicitudes de rusos que habían visto el vídeo. Y ahí está en mi canal. Tengo algunas canciones que he cantado, algunas clases donde también estoy hablando en ruso, pero de hace mucho. Ujú. Y tú puedes decir que yo era una maestra estricta contigo. Conmigo sí, no sé con los demás. Conmigo eras muy estricta, pero era necesario, necesitaba aprender ruso para poder dar clases. Soy maestro de idiomas, daba español a rusos, entonces era para aprender. Así que cada día recuerdo que estudiábamos todos los días y siempre me prometíamos que íbamos a estudiar. Bueno,
Solo una hora, pero estudiábamos dos. Sí, En serio, ya yo que no habíamos recuerdo que era empezado, pues tanto. seguíamos hasta el final. Estudiábamos casi siempre de lunes a domingo. Creo que muy raro no estudiábamos. Ujú. Por eso después de, yo creo que 6 meses, 8 meses, recuerdo que vino a México tu hermana, ya podía entender. No podía hablar porque tenía que pensar mucho, pero podía entender. Y después de eso solo me puse a practicar más que estudiar en las clases, solo fue mirar cosas en ruso, escuchar, cantar. Y yo creo que en 2, 3 meses todo lo que sabía se unió y pude empezar a hablar, al menos con cierta normalidad. Como ya dijiste que yo era estricta, ¿tú querías llorar a veces durante las clases? No quería llorar, eso es demasiado, pero sí quería darme por vencido varias veces, pero Dejar de estudiar ruso. no dejar estudiar ruso para siempre, pero sí descansar. Ujú. Y ya no te Pero daba descanso. no me dabas descanso, sí. Pero al final fue muy útil. Después de un año ya podía hablar. El siguiente obstáculo fue escribir en la computadora. Muchos dicen que buscan algunos stickers o algo para su teclado porque quedan en diferentes lugares las letras. Yo no lo tenía y quería hablar con personas, pero era muy frustrante escribir, equivocarse y tener que borrar. Era muy lento, pero solo así fue que aprendí. Ahora puedo escribir sin ver. Ujú. Mm, qué bien. Mis suscriptores no saben que tú empezaste a enseñar español a los rusos antes de hablar ruso. ¿Cómo lo Sí, hacías? pues no sé, tenía la necesidad porque no tenía otro trabajo y me pareció que era una buena oportunidad dar clases de español a rusos. Había dado clases, pero no de español, y no había hablado con rusos, excepto contigo prácticamente. Entonces, he dado clases de español ya casi 10 años. Entonces, contigo con las clases, dando clases, y me gustó mucho leer en ruso, escuchar, ver cosas, hablar. Así que lo hice cada día. Y eso fue una práctica extra que me ayudó a que el ruso no fuera solo como un estudio de una lengua, sino más como aprender a ver una parte del mundo que solo estaba en ese idioma. Ujú. Conocer arte que solo se producía o estaba en ruso, películas. Y eso fue lo que más me motivó al final para sumergirme totalmente. No solo para hablar lo básico para las clases, sino para hacer que el ruso fuera algo más mío o Ujú. de mi vida diaria. Entonces el ruso te enriqueció. Sí, enriqueció mi mundo, mi percepción de las cosas y me dio muchas oportunidades, tanto de conocer gente, de experiencias que sin hablar ruso no hubiera tenido. También me dio un trabajo que hasta la fecha sigo haciendo y estoy agradecido de que me enseñaste ruso, de que fuiste mi introducción. Creo, a veces doy clases de ruso y creo que el primer año necesita mucho trabajo metódico. No es difícil de que sea tanta información que hay que recordar, pero hay que ir por partes. Es algo muy metódico que tienes que hacer constantemente y es mejor hacerlo organizado, porque son muchas cosas para decir algo muy básico. Ujú. Entonces, eso fue en lo que tú me ayudaste. Antes yo no tenía esta forma de estudiar. Trabajaba más como por inspiración y descanso, pero el Ujú. ruso exigía trabajar más duro. Ujú. Bueno, entonces tú tenías, bueno, tú cuentas que tenías tanta motivación por la cultura, por el arte, por las canciones, también el trabajo, desde el principio Sí, era la motivación. Pero tú sabes cuál es la motivación de la mayoría de los estudiantes que tenía y de los suscriptores que están ahí. Y tú no cuentas sobre eso, ajá. que el ruso también te ayudó en otra cosa. ¿No ¿A quieres qué contar? cosa me ayudó? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Cuál es la He conocido motivación, gente que Temo? estudia ruso, pero hay muchas motivaciones. Por ejemplo, una motivación que encontré en la universidad cuando iba a la biblioteca a estudiar, porque conocí a algunos de curiosidad que estudiaban ruso, era el comunismo. Tenían una Ujú. idea romántica de lo que es el comunismo y la vida en la Rusia soviética, Ujú. y eso era su inspiración.
otra inspiración era las matemáticas o la física. Para mí eso era muy interesante porque yo casi nunca estudié ciencias ni en la escuela y conocer a gente que estudiaba ruso precisamente porque hay muchos materiales escritos en ruso o producidos Por En la Unión Dios, Soviética. todos los suscriptores ahora se van a aburrir escuchando de que la motivación es la matemática. ¿Qué matemática? No, por favor, estás bromeando, Seguro de ¿no? que algunos de los que escuchan estudian ruso por eso. Yo también me sorprendí y a mí no me gustan las matemáticas, Bueno, pero pero tú sabes de qué hablo, de cuál es la motivación de la mayoría las de... chicas rusas, Sí, tú no conseguiste una chica rusa, una mi esposa esposa rusa. es rusa, Bueno, eso es lo sí. que quería que digas. Sí, eso es lo que, si eso es lo que querías decir, sí, me casé con una chica rusa. Hace poco, en realidad, hace un año. Wow, ya un año. Sí, Felicidades. gracias. ¿Y hablan ruso en casa? Casi siempre, ella se queja, vivimos en México, pero casi siempre hablo en ruso con ella porque yo creo que es la costumbre en las clases. Veo una cara rusa y automáticamente sé que puedo hablar en ruso. Ujú, De hecho, hablando ahora contigo, por ejemplo, tengo que concentrarme para no hablar en ruso. Contigo normalmente hablamos en ruso. Tú ujú. siempre te quejas de que quieres hablar en español. Entonces Entonces, ya. sí hablamos en casa en ruso. Ujú. Ujú. Y ella también se queja. Yo no sabía que ella quería hablar español. Sí, ella sabe español, Sí, habla sí, bien sí, lo sé. español. Pero no sabía que Ujú. quería hablar contigo. Sí, y yo creo que también es por el trabajo, como siempre tengo que hablar en español, pero con estudiantes tengo que fijarme en sus errores, en explicarles. Cuando hablo en español, a veces hablo menos natural que en ruso. En ruso es de la vida diaria y en español es para mi trabajo. Entonces yo creo que tengo esa costumbre. A veces la gente me pregunta que de dónde soy, que dicen que tengo un acento un poco raro, que hablo un poco extraño. Es porque dejé que el ruso tomara, ¿no? Parte de mi cerebro y de mi vida. A veces más de la mitad, a veces solo hablo en ruso, a veces menos. Cuando vivo con mi familia, por ejemplo, hablamos en español. Depende. Mm. Ujú. De a veces rusa. En mi familia algunas Mm. cosas es mejor decirlas en ruso. Por ¿Ellos ejemplo, saben algo? cosas agresivas, Mm. ellas saben decir sí. Pero te decía, entonces hay sentimientos o emociones que se expresan en ruso mejor. Por ejemplo, cuando estoy molesto, ¿Y qué cuando algo no dices? me gusta. No puedo repetirlo ahora, pero tiene más intensidad. Por ejemplo, cuando quieres decir que algo está mal. Bueno, lo voy En a español, borrar al de menos en este México, video, pero puedes decirlo. no me viene a la mente ahora porque no me siento Ah, así. Es algo natural. Una vez, por ejemplo, estaba con unos amigos, estaba con tu hermana, eso mm, recuerdo, y con alguien más. Y estábamos en una tienda de un museo, estábamos creo que en Chichen Itza, en las ruinas, y está ahí un libro y lo toco y se cae. Y dije una palabra muy mala en ruso, pero fue algo natural. No te voy a decir quién me enseñó esa palabra, pero alguien me la enseñó porque la repetía siempre, que está enfrente que de ti. pasaba algo malo. Mm, Sí, mm, porque vi, por ejemplo, que te quemaste muchas veces cocinando o te peleabas con las hormigas ujú. también. Entonces empezabas a decir palabras y yo recordaba y sale natural. La cosa es que digo que estaba ahí el ruso, no sabía que yo hablaba así. Normalmente no muestro este lado. Entonces se cae y digo, y se me queda bien y me dice, ¿qué dijiste? ¿Что ты сказал? Como que lo que había dicho. Entonces, sí, en ruso lo puedo decir, no estoy acostumbrado. Ujú. Bueno, y si quieres escribir algo a Jesús, puedes dejar un comentario y bueno, creo que él va a leerlo y te va a responder. ¿Es verdad, Jesús? Pues sí, espero que no os haya aburrido con mis historias. Ujú. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy y nos vemos pronto. Gra- Gracias por invitarme también. Hola a todos tus suscriptores. Tal vez conozca a alguno de ellos, incluso en persona. Así que nos vemos. Si tienen preguntas, tal vez me inviten otra vez a hablar, algo más específico. Vamos a ver. Sí, estaría genial. Bueno, Sí, мне gracias. понравилось очень. Me divertí. Тоже спасибо тебе. Ujú.